OTEC Mind es una consultora que entrega servicios de reclutamiento, selección y coaching ejecutivo, personal, organizacional y de equipos, pioneros en bioseguridad sanitaria, autocuidado y calidad de vida. Los sellos de nuestro servicio están basados en seguridad, flexibilidad y liderazgo. Además de eso, también somos organismo técnico de capacitación que ofrece capacitaciones asociadas a temas de ventas, liderazgo, salud ocupacional, prevención de riesgos psicosociales, seguridad vial y maquinaria pesada. Y justamente de riesgos psicosociales tiene que ver nuestra próxima conferencia. Prevención de riesgos psicosociales en tiempos de teletrabajo. No solamente son los riesgos que tienen que ver con operaciones, ni los riesgos biológicos, también los riesgos psicosociales. Y para ello, traemos como conferencista a Yanixa Cortés. Ella nos va a estar hablando desde Chile. Y ella es psicólogo, ella tiene una maestría en recursos humanos y habilidades directivas, es directora de OTEC Mind, diplomada en seguridad y salud ocupacional y certificada en Empowerment, Gestalt y Coaching Play. Así que damos la más cordial bienvenida a Yanixa Cortés desde Chile. Bienvenida. Muchas gracias, Joel. Encantada de conocerte. Así se pronuncia mi nombre, Joel. Está bien. Ah, te dicen Joel, seguro, ¿no? Sí, me dicen Joel. Joel, pero una profesora chilena, pues justamente me decía así, Joel. Yo dije, así es que me dice mi familia. Ah, mira. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, después de escuchar al doctor Restrepo, la verdad que vamos a hacer un esfuerzo para mantener el nivel, ¿no? Así que agradezco también toda la información y que además que comparto, sobre todo, y que tiene que ver con nuestro tema, ¿no? Que es las personas. Y para allá vamos. Entonces vamos aquí a compartir pantalla. No sé si se escucha bien. ¿Alguien me podrá...? Se escucha perfecto, Yanixa. Súper. Vamos a poner acá. Bueno, dentro de una de las cosas que yo me he dedicado en la vida es a ser también coach. Y el tema de hoy, que tiene que ver con los temas psicosociales, también tiene que ver con el lado más lúdico de las personas, ¿no? Entonces, para ello quiero hacer un ejercicio que es muy cortito. Ojalá que tengan lápiz y papel. Y quiero que hagamos lo siguiente. Necesito que en 2 segundos escriban su nombre al revés. Por ejemplo, Joel sería Leo. Mi nombre es Yanitza, y si yo lo escribiese al revés, se leería, como dice la pantalla, Astinaj. Necesito que escriban su nombre al revés. O al menos hagan el ejercicio mental de escribirlo al revés. Pueden ponerlo en el chat de Zoom. Pueden ponerlo en el chat de Zoom todos. Háganse ejercicio y escríbanlo en el chat de Zoom. Vamos. Sí, aquí está Claro, los que no tengan... desbordante esto acá de nombres al revés. O sea, ¿cómo voy a escribir mi nombre al revés, no? ¿Joel había escrito alguna vez tu nombre al revés? Ana Creo, es Ana. sí, creo que Sí. creo que una vez, en una dinámica, pues justamente, pues me tocó hacerlo. Creo que es como la segunda vez. Bueno, mientras empezamos, ¿no es cierto? Y vamos viendo ahí cómo van escribiendo su nombre al revés. El ejercicio, en el fondo, tiene que ver con mover un poquito el cerebro y salirnos de esta zona, entre comillas, de confort o de participante oyente, ¿no? En donde, independiente de eso, estamos con el cerebro moviéndonos a full. Pero es como, ¿por qué me estoy escribiendo mi nombre al revés? Entonces, el ejercicio es el siguiente. Si usted lee su nombre al revés, imagínese algún personaje de la historia. ¿Quién sería ese personaje si yo leo, por ejemplo, en mi caso, que es Astinaj? Sería una mujer quizás vikinga, de la época, ¿no es cierto?, de los barcos, luchadora, qué sé yo, ¿no? Entonces el ejercicio
un minuto para eso, imagínese su nombre al revés, si lo tiene escrito, lo lee, y qué personaje usted se le viene a la mente, qué fortalezas tendría ese personaje, por ejemplo. ¿Para dónde vamos con esto entonces? Que en el fondo, independiente del momento en que estemos, hay muchas fortalezas que nosotros tenemos y que muchas veces no nos damos cuenta. Y no es necesario pasar crisis para eso. Sin embargo, sí las crisis como esta, ¿no? En donde el estar aislados, obligados, nos permite también sacar ciertas fortalezas y darnos cuenta que dentro de las maravillas que tiene el ser humano es la posibilidad de condicionarnos. Quizás los primeros meses de encierro, bueno, Chile ha sido bien particular porque nosotros llevamos desde el 18 de marzo confinados. Yo donde vivo, por ejemplo, en la comuna, recién este lunes pasamos a la fase 2, en el fondo. O sea, de estar confinados, de estar aislados, de estar encerrados, ¿no? Que al principio los días pasaban muy lento. Hoy día quizás ya hay una rutina en donde sentimos, al menos cerebralmente, que nos hemos ido acostumbrando de a poquito, ¿no? El tema está que no hay nada más terrible para el cerebro que no saber lo que va a pasar. Es la incertidumbre. Por eso es que vamos a trabajar un poquito en eso, y que tiene que ver también con los temas psicosociales, que van muy de la mano. Pero más conectarnos con los mamíferos que llevamos dentro, porque en el fondo, ¿por qué es tan terrible esto del confinamiento, de estar aislado, no? Porque los seres humanos somos animales. Entonces, ¿qué pasa? Nos conectamos, los olores, los abrazos, ¿no? Las conversaciones, que de repente estoy conversando contigo y si te levanto la voz pero así con mucha fuerza, la gente como que se sorprende, pero si estoy aquí, te va con el computador y se acabó. Entonces, los mamíferos necesitamos del contacto, somos de piel, somos sociales, entonces con el tiempo se nos ha ido olvidando que somos así, y que de alguna manera el tecnoestrés, ¿no? Nos ha llevado también a esta conexión con celulares. ¿Se acuerdan que hace unos 5 años atrás, por lo menos, inclusive había un comercial en donde la gente estaba en una mesa y estaban todos con los teléfonos ahí, conectados? Hoy día estamos obligados a hacer esto y daríamos la vida por estar en grupos de nuevo, y ojalá más de 10. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa también con los temas de teletrabajo, mal llamados, además, ¿no? Antes como de sumergirnos, ¿no?, en estos 30 minutos que tengo, quiero comentarles de este lado mamífero, ¿no? En donde, por ejemplo, cada uno de nosotros y de los que están viendo acá tiene ciertas fortalezas en su cuerpo y también debilidades. Y dentro de estas fortalezas y estas debilidades, por ejemplo, si hablamos del instinto de conservación, que está ubicado en la zona baja, en la guatita, ¿no?, en el aparato reproductor, está relacionado principalmente con la mamá, con la madre, o con la abuela, o con la tía, o con esta configuradora de nuestra niñez, ¿no?, que nos ayudó a protegernos. Entonces, si uno se va a la infancia y hacemos un poquito para atrás, decimos, bueno, ¿quién te decía, ponte las pantuflas, abrígate, si vas a salir ponte el chaleco, cómete toda la comida, come verduras, legumbres? Principalmente la configuradora de la conservación, principalmente, no digo que es exclusivo, es la madre o la abuela, ¿no? Este rol, digamos, de protección. Hay hombres muy buenos configuradores en esto, así que quiero ser bien clara en eso. Pero principalmente es la madre, ¿no?, la tía, la abuela, quien configura lo que es el instinto de conservación. A nivel de relaciones, por ejemplo, que está, si ustedes se fijan en la zona como del pecho, está configurado todo lo que tiene que ver con la comunicación. Por eso que cuando, por ejemplo, tenemos pena o angustia, no se nos aprieta la guata, se nos aprieta acá, se nos aprieta el pecho, aquí en la garganta, como que tenemos un llanto que queremos sacar o botar y que ahí atrapado.
y por eso además que este instinto de relación que está en esta zona ¿no? del pecho, cuando hay muchas penas, mucha sobrecarga, ocurren los malos ataques al corazón. Por lo tanto, ¿no? Me moví ahí, perdón. Esta zona que es más bien comunicacional, que lo instaura, el que te muestra el mundo, el que te lleva a andar en bicicleta, el estadio, etc. Este configurador que puede ser el abuelo, el tío, ¿no? Un poco mirando como la historia. Insisto que también hoy día hay mujeres muy buenas en desarrolladoras de este instinto, pero yo me voy a quedar en el instinto de sintonía que es suyo, es propio, no es heredado, no es entregado, sino que tiene que ver con nosotros solos y exclusivos. Es decir, aquellas personas, por ejemplo, que se tienden a sobreexigir demasiado, aquellas personas que hoy día en este mal llamado teletrabajo, no trabajan 8 horas, trabajan 14 horas. En donde su cerebro está full y no es capaz de parar todavía los niveles de dolores de cabeza, por ejemplo, ¿eh? Que además se somatiza con COVID, porque dentro de los síntomas del COVID es el dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo el cuerpo no empieza a jugar malas pasadas? Además, ¿no? Nos engaña. El instinto, el inconsciente no tiene sentido del humor. Y por eso es tan importante enfocarnos también y en leernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si yo le digo a mi cerebro, o me digo, ¿sabes que Yanitza en realidad no va a ser capaz de salir de esto, va a terminar con una depresión terrible? Seguramente así va a ser. Pero si yo no permito enfermarme con convicción, mi inconsciente va a decir, no me permito enfermar y no me voy a enfermar. El inconsciente no tiene sentido del humor, por eso es que las palabras, generan realidades. Yo digo que sí voy a poder hacer algo, sí lo voy a poder hacer. Yo escuchaba con mucha atención al doctor Restrepo con respecto, ¿no? al talento humano, al valorar y al conectarme. Por eso también el tema de los mamíferos, que lo traigo a la palestra, ¿no? De valorar al ser humano. Hoy día se habla como de una cuarta revolución industrial con toda esta tecnología que ha ido avanzando, pero la prevención de riesgos psicosociales en tiempos de teletrabajo, por ejemplo, en donde nuevamente el tema de la salud mental está saliendo a flote. Aquí vamos a revisar un poco los números, ¿no? Pero revisar que los factores psicosociales son factores que están a nivel mundial, no solamente en Sudamérica o en Chile. Es un tema mundial, la Organización Mundial de la Salud, la OIT, estar enfocados en que las empresas deben invertir en salud mental. Y sobre todo hoy, en donde los niveles de estrés, y ahí vamos a ir viendo, de trastornos han ido increciendo horriblemente, ¿no? La soledad, bueno, hay tantos factores, pero de alguna manera los factores psicosociales, para aquellos que a lo mejor no manejan el término, no lo conocen tan bien, está enfocado en varias dimensiones, ¿no? En donde se relacionan con situaciones y condiciones inherentes al trabajo, en donde hoy día hay situaciones y condiciones inherentes al trabajo, pero además sumamos que estamos trabajando desde la casa, en donde quizás no todos tienen las mismas condiciones para poder trabajar, en donde además tienen que responder a las cosas domésticas, porque tu hijo no está en el colegio, sino que está en casa y hay que dar comida, y hay que hacer el almuerzo, o, ¿no es cierto?, están con sus necesidades que son válidas, y además tiene que ver con el tipo de organización, los factores psicosociales, con el contenido del trabajo y la ejecución de la tarea. Que además, raya para la suma, puede afectar positivamente o negativamente el bienestar y la salud física, psíquica o social. Y aquí es donde nos vamos a enfocar, ¿no? Vamos a revisar un poquito las etapas emocionales del C-COVID, ¿no? Ya sabemos lo que significa COVID, así que yo no tenía esa información, doctora, así que se lo agradezco. ¿Qué pasa con estas reacciones emocionales del C-COVID, no? En un principio, esto es muy parecido al duelo. Hay una negación con respecto a decir, ¿cómo va a pasar esto? No nos va a pasar. Esto está en China, está muy lejos. Y para eso pasó mucho rato. Pasó febrero, ¿no? Marzo, abril, como que todavía había personas que estaban dudando de que esto fuera realmente cierto. Y hay una negación de la realidad, es parte cerebral, que nos ha pasado. Y que pensamos que además no nos iba a tocar.
Pero a medida que van pasando los días y datos, y además gente cercana a uno que empieza sí a tener COVID, y sí te llaman, o sí tú los llamas como están, y te empiezan a dar los síntomas, porque además esta incertidumbre de no saber cómo te va a tocar el COVID a ti. No sabes si te va a tocar asintomático, no sabes si te va a tocar con todos los dolores del mundo, si vas a tener que estar, ¿no es cierto?, dentro del hospital, desconectada. Por lo tanto, una vez que empezamos a asumir esta negación de que no nos iba a tocar, pero sí ya nos está tocando, pasamos a esta fase de pánico, ¿no? En donde está este temor a lo desconocido, en donde además es un modo de alerta y supervivencia. O sea, si ustedes se acuerdan, cuando partió esto, una de las primeras cosas que se acabó en los supermercados fue el confort. Instinto de conservación, guatita, evacuación. ¿Se dan cuenta que estamos todos ligados? Por lo tanto, el pánico, este temor a lo desconocido, a esta incertidumbre, ¿no?, nos activa a nivel cerebral también, y en situaciones críticas, el sistema límbico, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con respuestas ultra rápidas que nos empieza a dar también nuestro cuerpo para poder sobrevivir en el fondo, y tener esta marcha del día a día, en donde el miedo está muy vapuleado, pero el miedo es muy bueno, porque el miedo nos permite mantenernos alerta, el miedo nos permite ponernos las mascarillas, lavarnos las manos, si salimos a la calle, cambiarnos la ropa antes de entrar a la casa idealmente, si es que estás en esas condiciones, o echarla dentro de una bolsa, tener condiciones que nos permitan, de alguna manera, resguardarnos. Y ahí también empieza la aceptación, es decir, a ver, si yo cumplo ciertos protocolos, tengo más posibilidad de cuidarme, claro. Si puedo evitar salir a la calle, mejor. Si no, bueno, hay que de alguna manera aceptar, ¿no?, lo que nos está tocando hoy. Pero para eso también viene este periodo que yo les decía en un principio, de aprendizaje y de adaptación, en donde no todo el mundo se adapta de la mejor manera, en donde la gente se intoxica con tanta información, y lo peor, que información no confirmada, ¿no? Comparten miedos o siembran pánico sin saber que hay una persona desde el otro lado del teléfono, del computador, que quizás tiene niveles de pánico que todavía no pueden o no son capaces de salir de sus casas. Por último, abajo, tomar un poquito de rayitos de sol, qué sé yo, ¿no? Ay, perdón. Por lo tanto, este aprendizaje y esta adaptación, ¿no?, nos permite hacer compromisos con nosotros mismos, hacer planes. ¿Y eso qué significa? Que una vez que tengamos que volver a las calles, en el fondo, vamos a tener dos alternativas. Una, un crecimiento postraumático o un estrés postraumático. Y es en el crecimiento en donde debemos nosotros ocuparnos, sobre todo a nivel empresarial, ¿no? Cómo mandamos la información, cómo estamos comunicando, qué esperamos, ¿no? No esperar la evaluación de desempeño y decirle al final, sabes que en realidad tu evaluación de desempeño está tan baja que vamos a prescindir de tu servicio. Chuta, pero si no me has dicho, porque quizás no me di cuenta. Y sobre todo en estos tiempos, en donde uno o las personas creen que están dando su 110%, pero quizás para el resto es percibido como que no, está sacando la vuelta. O ayer, por ejemplo, en las noticias mostraban gente de la política, en donde, ¿qué voy a dar el hecho de ellos? Digamos, da lo mismo que sean de la política o no, pero que ponían como un cuadro atrás de oficinas virtuales y reales, pero estaban ahí trabajando, pero fueron sumamente criticados, principalmente por el riesgo que podían correr, ¿no?, si es que iban conduciendo. El tema del tema emocional del COVID, ¿no?, y de este protocolo de riesgos psicosociales que en general y a nivel mundial se llama ISTAS 21, acá en Chile se llama ISTAS 21 suceso, en el fondo, que es de la Superintendencia de Seguridad Social, quienes nos regula con respecto al tema también de la salud mental y a los organismos administradores. Hoy día tenemos que informarnos principalmente, primero, para apoyar a los trabajadores y al empleador. Si el empleador está bien, los trabajadores también están bien. Y si el trabajador está bien, el empleador va a estar mejor. Entonces, ahí también, compartiendo lo que decía el doctor,
¿Cómo? El apoyo. Cuando los trabajadores sienten que el empleador se preocupa de ellos, por mínimo que sea, el trabajador aumenta para el empleador y para ellos mismos también, idealmente, aumenta, ¿no es cierto?, las utilidades y baja los costos. Eso está comprobado. Entonces todavía lo lamentable es que hay personas que, como decía el doctor, ¿no? Hay gente que trata como operador, como un funcionario, como un número. Sin embargo, aquellas personas, aquellos líderes que mueven, cuando las personas que están bajo de ellos están bien, a todos los suben, a todos nos suben para estar mejor, ¿no? Yo quiero tener trabajo, quiero mantener mi trabajo, me gusta mi trabajo. Entonces hago lo mejor que puedo en mi trabajo, y si más encima tengo condiciones mínimas necesarias, y eso es el protocolo, ¿no? Este protocolo de riesgo psicosocial. Si yo tengo las condiciones mínimas necesarias para trabajar, mi trabajo debería ser de bueno para arriba, no de bueno para abajo. Si yo estoy en mi casa hoy día trabajando y las condiciones ergonómicas no son las adecuadas, mi empresa debiera al menos mandarme mi silla que yo tengo, mi oficina, para trabajar en la casa. Hoy día hay problemas de postura, hay problemas de túnel carpiano. O sea, hay varias condiciones, además de las mentales, que también nos están perjudicando. Y prevenir la enfermedad psiquiátrica asociada a los cambios. Hay personas que les cuesta mucho asumir los cambios. Y las enfermedades psiquiátricas asociadas al tema laboral es en donde tenemos que nosotros hoy día ponerle, ¿no es cierto?, el énfasis. Un poco para contarles, nosotros los chilenos, a partir de octubre del año pasado, estuvimos con un estallido social bien importante que seguramente fue también conocido, como también nosotros al revés conocimos un poco las realidades de otros países y de Europa. En donde al principio fue bastante fuerte porque de alguna manera de encontrarnos con barricadas, ¿no? Independiente que la razón sea una y que sea muy razonable, el cambio, el aceptar, ¿no es cierto?, que habían barricadas casi todos los días, lacrimógenas, que de repente caminando, ay, tenían que salir arrancando porque venían, ¿no es cierto?, las fuerzas policiales, etcétera, independiente que no tuvieran nada que ver o que ver, ¿no? Pero a medida que fue pasando el tiempo ya nos acostumbramos que los días viernes era siempre, entonces ya uno cambiaba la ruta, qué sé yo, pero también se nos suma el toque de queda, que para nosotros también como una historia bien fuerte. Entonces, y el cuerpo además tiene memoria, y se activan también reacciones y la memoria colectiva, ¿no?, de los toques de queda que tuvimos hace unos años atrás, y que pensamos que ya no iban a ser parte de nosotros, sin embargo volvieron, y ahora seguimos con ellos, ¿no?, pero por COVID. Entonces, la salud de los chilenos, la verdad que no está muy buena, porque si ustedes se fijan en relación al COVID, si está aquí, no sé si se ve el cursor, pero tenemos el COVID y ahí tenemos el estallido social. Sí, se ve, Eso, se ve aquí el aumento del estallido con el COVID. Entonces, por ejemplo, dentro de estudios que se han realizado acá en Chile, la sensación de descontrol y de desorganización en los tiempos de trabajo aumentó notablemente. La sobrecarga laboral también. El temor, es decir, que su fuente laboral quiebre. Hoy día el nivel de desempleo es muy alto, ¿no? El temor al despido. Y esta sensación que yo les decía de la incertidumbre, porque no hay nada peor para el cerebro que no saber lo que va a pasar. Entonces es mejor que te digan al tiro lo que va a pasar, a tener esta sensación de que está y no está, y como que sí, como que no, que al final nos enferma mucho más. Entonces yo les decía adelante que debemos ocuparnos del estrés postraumático, ¿no? La tendencia al alta en salud mental sí va a ser segurísimo, me voy a adelantar un poquito en eso, pero también escuchar lo que nos dicen las grandes autoridades con respecto a la salud mental, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos señala, ¿no?, que debemos poner realmente y atención al personal de la salud, hoy día a los enfermeros, a los médicos, ¿no?, a los técnicos, los kinesiólogos, que más encima en algunas
ciudad o parte en donde ellos llegan como que son mal mirados porque pueden infectarlos, qué sé yo, por esta incertidumbre, por este miedo, ¿no? Debemos ocuparnos de los niños y adolescentes y de los adultos mayores. O sea, además del teletrabajo, mal llamado, porque las condiciones no solo hacen teletrabajo, sino que estar obligado trabajando dentro de un espacio que no era el tuyo, en donde si hacemos en cuenta, inclusive aquí mismo, ¿cuántos de ustedes sienten que están mucho más relajados en las casas porque se están ahorrando por lo menos una hora de viaje de su casa al trabajo, en donde esa hora se podría ocupar de mejor manera para tener mayor indicadores, ¿no es cierto?, laborales y de alguna manera también disfrutar más con la familia. Les aseguro que hoy día están trabajando más y disfrutando la familia menos que antes. Porque no es teletrabajo, insisto. Y, bueno, ocuparnos también de mujeres y hombres que son víctimas de violencia doméstica. Y las personas también con enfermedades preexistentes, con enfermedades mentales preexistentes. Por lo tanto, hoy día, ¿qué nos pasa? ¿No? Tenemos, primero, la situación de aislamiento. ¿Y qué pasa cuando el ser humano está en esta situación de aislamiento obligatorio, ¿no? En donde, de alguna manera, ¿no? Esta sensación de aislamiento nos limita o nos reduce, ¿no?, en tres componentes básicas de la salud mental. Solo el aislamiento, que es el sentido de la competitividad, ya que es el sentirse efectivo y vigente. Entonces, claro, estás hoy día dando mucho más desde tu casa para mostrar competitividad, porque además no eres capaz de ver lo que está ocurriendo alrededor. Volvamos al mamífero. Cuando yo estoy en la selva, el mamífero, ¿qué es lo que hace? Empieza a observar, mira, ya están los leones, allá está el otro grupo, yo estoy acá, comparamos, pero cuando estamos en esta situación en donde no puedo ver qué está pasando, no sé cuánto está produciendo el otro, porque la competitividad no es mala, es buena, porque nos hace también ser mejores, pero cuando no podemos comparar, ocurren, ¿no es cierto?, estas sensaciones de malestar, ¿no? El sentido de la realidad en cuanto al aislamiento, el estar conectado, y la autonomía de la toma de decisiones. O sea, hoy día, a la edad que cada uno de ustedes tiene, a seres adultos, ¿no?, con alma de niños, pero seres adultos, ¿cuándo pensaste que iba a tener que pedir permiso para salir a la calle a comprar? Eso, el miedo, la incertidumbre, las crisis económicas, ¿no? Eso nos conlleva también a trastornos, y es por eso. Estos trastornos que aquí se señalan, ¿no?, como el de adaptación a reacciones del estrés, los trastornos de estrés postraumático, la ansiedad y depresión. Hoy día el nivel de ansiedad, de aumento de consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, ha aumentado. Y no solamente de las drogas duras, sino que también la pastilla para dormir, porque no puedes conciliar el sueño, los que bruxan, ¿no? Gente que ha perdido dientes con el bruxismo en este último tiempo, el aumento de consumo de cafeína o de alimentación, episodios depresivos, ¿no? Todo esto se califican también como una enfermedad de salud mental. Se puede calificar como una enfermedad de salud mental. Entonces, ¿cómo tenemos que estar atentos como empleadores, como trabajadores, con respecto a la salud mental? De ocuparnos, de saber cómo está. Un buen líder es aquel que se conecte primero, pregunta cómo está. Hoy día están obligados a saludar, porque antiguamente las empresas habían personas, ¿no?, gerencias que pasaban de largo y como que hoy día vienen enojados y no saluda a nadie. Estas conductas que en realidad no contribuyen a nada. O sea, a nadie le desagrada una sonrisa, por ejemplo. A nadie le desagrada que sabes que estás enfermo, qué te pasó, que necesitas algo. Es una llamada. Hoy día están los WhatsApp, por último un WhatsApp. Entonces, ojo con eso. El número de enfermedades profesionales tenderá al alza. A nivel de factores psicosociales, si tenemos trabajadores que caen en esta categoría, nuestra prima también sube. Porque no solamente tenemos, ¿no es cierto?, la ley que ampara las
enfermedades o accidentes de trayecto física, sino que hoy día también el tema salud mental es algo que está siendo bien controlado. Lo lamentable es que, claro, se suman siempre, al menos acá en este país, a multas si es que no las haces, si es que tú no te ocupas de ellos. Y es digo lamentable que se asocia a multas, pero si no nos tocan el bolsillo, por lo menos acá en Chile, no se mueve mucho la cosa, ¿no? Como que es mal visto. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pensemos en positivo. Lo primero que tenemos que hacer, ¿no?, dentro de este programa de vigilancia, es saber en qué estamos. Si su empresa tiene más de 25 personas contratadas, tiene que ver en qué quedó su protocolo de riesgo psicosocial. Tiene que ver cuánto tiempo ha pasado, si es que ha comunicado a su organismo administrador, por ejemplo, en qué situación está. Hoy día el suceso establece la posibilidad, por ejemplo, de comunicar y decir, sabes que en realidad estamos todos con teletrabajo, no podemos generar ninguna acción de mitigación, excepto algún tipo de cosas online, que sí nos están ayudando en ciertas dimensiones, pero se tiene que comunicar. Todo se tiene que comunicar. Hay empresas que, nosotros llevamos muchos años en esto, partimos, bueno, acá en Chile partió el 1 de septiembre del 2015, pero hay empresas que no quieren aplicar su encuesta teniendo miedo de que los resultados puedan ser nefastos, y al final del día lo más nefasto es que aparezcan licencias médicas psiquiátricas con causa laboral, que sí eso te van a afectar, digamos, multas, o te van a afectar realmente en el clima laboral, ¿no? Entonces, dentro de las cosas buenas que podemos hacer, primero, señalar haber recibido información, es decir, mantenernos en contacto y en qué estamos, ¿no? Tener espacio de conversar con respecto al virus, o sea, no vamos a llegar a producir inmediatamente, sí, vamos a producir igual, pero es importante también que la gente tenga esa posibilidad de conversar. Establecer medidas de control que hoy día en general, no en todas las empresas, ¿no? De alguna manera también, ¿qué medidas se han adoptado antes de entrar a trabajar? Hay gente que, insisto, tiene mucho miedo, entonces señalar que a lo mejor ya tiene, ¿no es cierto?, un espacio que está protegido, ya en el camino va a ir con recursos o con actitudes o con mecanismos de defensa mucho más altos, porque sabéis que en realidad voy a llegar a mi espacio y va a estar aislado, entonces no voy a tener mayor contacto con mis otros compañeros o con atención a público, por ejemplo, ¿no? Cuando los mecanismos de defensa bajan, todos sabemos lo que pasa, nos enfermamos, eso está asegurado. Ojalá que no de COVID, digamos, pero sí, si te resfrías también, la gente te mira como diciendo, chuta, este gallo váyase para la casa, nos puede infectar, ¿no? Perdón, me faltó una acá. Y bueno, declarar que se han ajustado los puestos de trabajo también, con espacios mínimos para prevenir el contagio, espacios, por ejemplo, en donde los casinos puedan tener divisiones para que puedan conversar y también protegerse desde el otro, ¿no? Yanixa, ¿Tomo la hora? 5 minutos, por favor. Ok, no, estamos aquí terminando, estamos bien. Gracias. Entonces, dentro de la recomendación también del protocolo y de la prevención en seguridad y salud ocupacional, en donde la raíz de esto es el cambio de cultura en relación a esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Primero, darnos información clara y a tiempo. Segundo, el compromiso de la alta gerencia y la autoridad con la jefatura y con el tema de la salud mental de todos y física. El temor al contagio normal, por lo tanto, escucharnos, apoyarnos y empatizar, ¿no? Canales de comunicación bilaterales, también es muy importante, es decir, si el trabajador tiene dónde llamar y alguien le contesta, qué bueno. Hay empresas que han cerrado y ni siquiera tienes la posibilidad de que alguien te conteste, sino que hay grabaciones y después te devuelven el llamado. En estas situaciones de pandemia les aseguro que esa forma no es muy adecuada. Y aquellos que ya están volviendo, idealmente con aproximaciones sucesivas, ojalá 1 o 2 días la primera semana, después 3, y así sucesivamente.